analizando este partido según esta edición de Sports Center. Richard Méndez. Richard, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿este título finalmente va a acabar con las innecesarias, creo yo, críticas o asteriscos en la carrera de Pep Guardiola de que no ganaba una Champions con otro equipo que no fuera el Barça? ¿Hoy va a dormir tranquilo Guardiola finalmente con esta orejona? Che, hermano, muchachos, un gusto como siempre poderles acompañar. Hoy sí va a poder dormir tranquilo y dormir completo, claro, después del festejo que va a tener obviamente la gente del Manchester City. Con el Manchester City sucede algo muy incómodo, ¿no? A ver, por tiempo uno se acostumbró, estos 7 años, que el Manchester City invirtiera casi 1.000 millones de euros, pero con la diferencia de lo que sucede de pronto en el Paris Saint-Germain, en el Manchester City, sí se planificó un equipo y se planificó en virtud de la idea de Pep Guardiola. Hoy el resultado es de un equipo que viene jugando muy bien al fútbol, no de ahora, no solamente de esta Champions, sino de hace algún tiempo. Mientras que en el Paris Saint-Germain se ganaba lo doméstico y se fracasaba en Europa, el Manchester City fracasaba también en Europa y ganaba lo doméstico. La diferencia era que uno estaba construido como equipo y el otro no. Hoy se termina de conseguir esa coronación definitiva, lo que a veces desde el periodismo, desde la necedad, queremos exigirle a alguien que para que demuestre que es el mejor, tiene que ganar lo mismo 3 y 4 y 5 veces. Ya Guardiola lo había logrado, aquel famoso triplete con el Barcelona, hoy lo logra con el Manchester City. Creo que no es necesario que ganara hoy para que uno reconociera lo que significa Pep Guardiola como técnico, ¿no? Pero definitivamente lo vuelve a hacer. Sigue silenciando y callando bocas dentro de una final que tal vez, no sé si coincidas conmigo, Adal, fue excesivamente táctica. Sí, que quizá careció de emociones, lo platicábamos ahora Nati y un servidor, en la recta final sí que las tiene cuando el Inter parece que se acerca y es Ederson el hombre clave. Ahora voy a temas ya propiamente del partido y lo que te ha dejado, Richard. Yo sigo con lo que hereda con este título Pep Guardiola a su legado. Todas esas críticas que apuntaban también que sus equipos siempre reciben mucho dinero, las inversiones, la calidad de sus futbolistas, que ahora llega Erling Haaland. Ahora todo vale la pena, ahora ya finalmente puede dejar de lado esas críticas de que su equipo siempre lo apoya y lo han reforzado y lo han armado a base de muchísimo dinero, es decir, con el título y con el triplete esta temporada. ¿Eso ya también se opaca? Es que por dinero uno puede entender el dinero que se ha invertido en el Paris Saint-Germain. Si queremos estar en una comparación más o menos parecida, o lo que se ha invertido en el Bayern Múnich, que sin embargo sí ha logrado ganar. Hay que recordar que el City no es un equipo de tradición de ganar la Champions. Lo que hoy ha logrado el City es el final de un camino bastante largo y estamos hablando de un técnico que ha logrado no solamente armar ese proyecto de equipo, sí, contando con una buena chequera, pero es que la diferencia está en que a un buen técnico tú le des una buena plantilla con mucho dinero para armarla, pero un mal técnico o un técnico mediano no iba a lograr lo que ha logrado Guardiola. Es como decir que un piloto de Fórmula 1 no pueda ser tan bueno, o mejor dicho, que un conductor de un Jeep que esté acostumbrado a subir montañas y cerros sea tan bueno como un piloto de Fórmula 1. Hay diferencias. En la diferencia del auto en el que se van a montar, bueno, igual hay diferencia en cuanto al equipo que vas a manejar. El Guardiola ha logrado manejar una profunda plantilla con grandes jugadores, pero ojo, estamos hablando de 7 años dirigiendo al equipo para ganar esta Champions. Es decir, en 7 años el equipo no se le ha desmoronado, en 7 años no se han roto las relaciones, no se han desgastado, no se han friccionado las relaciones entre él y el vestuario, salvo alguno que otro episodio como el de Touré ya. Eso también es un mérito del entrenador. Un entrenador que hace que su equipo gane todos los torneos domésticos y logre que el equipo no sienta fastidio por jugar un partido de Copa FA, significa que es un técnico que ha logrado mantener el foco en sus jugadores. Entonces, el que se insista en criticar a Pep Guardiola porque no había logrado ganar la Champions, no deja no más que ser una discusión estéril, absurda, porque el fútbol va más allá del trofeo. El fútbol va en cuanto a lo que va dejando como legado, y lo que creo hoy, sí, ciertamente, con la buena chequera para armar un equipo, pero es un equipo de verdad. Esto que ha logrado el Manchester City, quizá a muchos otros equipos con más dinero y por muchos años más no lo van a poder lograr, porque hay que tener una conciencia de construcción y elaboración. Y eso lo ha tenido Pep Guardiola muy claro. Por eso tiene que estar entre los grandes técnicos de este deporte.
Me ha encantado que utilice la Fórmula 1 para ejemplificar esto. Vamos a lo que ha dejado el partido y sobre todo ese momento en el que se han encendido las alarmas al interior del Manchester City con la lesión de Kevin De Bruyne, como le pasó ya también en la final anterior de este mismo torneo. ¿Qué pasó en ese momento en el tema táctico de Pep Guardiola cuando pierde al que para muchos es su mejor futbolista en el terreno de juego? A partir de ese momento, ¿cómo ajusta Guardiola, Richard? Sí, bueno, para empezar, Kevin De Bruyne era un jugador que durante el partido no estaba teniendo la libertad que uno esperaba ver del belga, pero sin duda alguna yo siempre prefiero tener a Kevin De Bruyne en la cancha y no a Foden, que es el que al final lo termina reemplazando. Guardiola termina ajustando, moviendo a otros jugadores de posición, tratando de acercársele un poco más a Foden, porque obviamente los recorridos de Foden, si bien tiene la capacidad y el talento, no son iguales y quizás no tenga la misma jerarquía, obviamente, que tiene Kevin De Bruyne, pero sin embargo lo logra resolver Pep Guardiola. El equipo no se viene abajo, se logra mantener, digamos, el mismo ímpetu en el partido. Un Manchester City tratando de llevar la iniciativa, encontrándose con mucha gente por delante, como siempre era de esperarse en el partido frente al Inter, pero además aprovechando la llegada de los volantes de segunda línea. Y por eso que se origina la acción en la cual pues Rodrigo llega sin que nadie le vaya a apretar para después meter el zapatazo, que es el que termina definiendo la victoria del equipo inglés. Pep Guardiola sabe mucho, sabe cómo ajustar el equipo, sabe que este tipo de situaciones, como ya la vivió en el 2021, cuando en aquella final frente al Chelsea se le lastimaba a Kevin De Bruyne, lo que no quería era que el equipo se le cayera abajo. Hay jugadores en el Manchester City, y creo en esto Adal es parte también de la forma de trabajar el día a día de Guardiola. Un futbolista del Manchester City te tiene que manejar 3, 4 y hasta 5 perfiles, 5 asignaciones, las que en cualquier otro caso serían posiciones alternas, pues en el Manchester City hay que manejarlas como posiciones propias, como posiciones primas. Por eso es que tú ves que un jugador del Manchester City como Ilkay Gundogan, acostumbrado por años a jugar de interior, te termina apareciendo de falso 9 con total éxito. Es porque tiene la capacidad de manejar esos roles aprendidos. Y eso es lo que ha trabajado Pep Guardiola. Por eso hoy, en el partido, cuando se lesiona Kevin De Bruyne, más de uno se habrá echado las manos a la cabeza. Guardiola lo supo resolver fácilmente. Me llama la atención que no es otra vez el mejor partido de Erling Haaland en cuanto a un aporte con goles en ese sentido. Y si tuviéramos que elegir al futbolista más importante, no sé si coincides con la actuación de Ederson, que ha sido el hombre que ha terminado salvando, por supuesto, al Manchester City en esa acción, sobre todo la de Lukaku, al último también, cuando más apretaba el Inter. Llama la atención que ha mejorado en la resolución de las finales Pep Guardiola en ese sentido, tratar de no traicionar, pero alejarse un poco a su filosofía de ir, buscar, presionar, atacar. ¿Ha entendido Pep Guardiola que en ocasiones tiene que salirse de esa línea para poder cerrar un partido? Creo que en los últimos 2 años hemos ido viendo esa actitud cambiante en Pep Guardiola. Es muy bueno lo que mencionas, porque ciertamente Guardiola era uno de los que era fiel a no renunciar a su estilo, a aquel estilo de incluso si lo estoy ganando y lo que me convenía era cuidar el partido, a seguir proponiendo, e insistiendo. El año pasado recordemos lo que le pasó en casa contra el Real Madrid, sí, donde señor. en casa el Real Madrid supo hacerle daño y lo termina ganando por 1 de diferencia. Era un partido para que el Manchester City los barriera, les pasara por arriba. Bueno, después lo vimos jugar aquel famoso partido en cancha del Atlético de Madrid, donde era el Manchester City el que jugaba de Atlético prácticamente. Es decir, de a poco Pep Guardiola tal vez le costó aceptarlo, pero tuvo que empezar a modificar la forma de resolución de estas series. Cuando son series de a un único partido, o hay series de ida y vuelta, que son diferentes a un campeonato largo donde tú puedes recuperar los puntos perdidos en la siguiente fecha, pero aquí no. Aquí son series o a 180 o a 90 minutos, como sucede hoy en la final. Pues no es malo saber retroceder, saber ocupar espacio, tirar el equipo atrás, olvidarse también un poco de la posesión, aunque hoy igualmente domina ampliamente la posesión el Manchester City. Cuando tienes la pelota es la primera forma de defenderse. Eso es lo que de pronto ha cambiado en el equipo de Pep Guardiola. No solamente la posesión para atacar y para someter al rival, sino también para defenderse, para cuidar la tenencia de la pelota y para que no me agarren con espacios en el fondo. Sin embargo, hoy el Inter logró forzarlo sobre el final. Incluso casi cuando había llegado el gol del partido de Rodrigo, se presenta aquella situación con la pelota que pega en el larguero y el Manchester City demora en reaccionar, y por ahí ha podido llegar el gol del empate, a no ser que en el camino del remate final estaba atravesado Lukaku. O sea, también en esto, la suerte o la distracción del rival
te termina dando una mano, y es lo que ha sucedido también hoy en la final. Quiero seguir con la figura de Pep Guardiola, con lo que deja este título en su carrera, y voy a ir enumerando los títulos que ha conseguido a lo largo de la misma, Richard. 3 títulos de Champions, 5 de Premier, 3 de Bundesliga, 3 de la Liga Española, 3 de Supercopa de la UEFA, 2 de la Pokal, 2 de la FA Cup, 2 de Copa del Rey, 4 de la Copa de la Liga allá en Inglaterra y 3 Supercopas de España. La pregunta es, ¿Pep Guardiola es el mejor técnico en la historia del fútbol? Sabes, tú me conoces bien, Adal. A mí me cuesta mucho decir que alguien es el mejor de la historia. De hecho, ni siquiera por Messi, me atrevo a decir, Messi sea el mejor de la historia. Primero porque me parece egoísta con los que estuvieron en el pasado, que no tuvieron quizá las mismas herramientas o el mismo capital o los mismos jugadores. Igualmente, en el caso del mejor futbolista, me cuesta. Quizá yo creo que Pep Guardiola tiene que estar en esa lista de los 10 mejores de todos los tiempos, donde obviamente uno tiene que encontrar a entrenadores como Carlo Ancelotti, por ejemplo. Es decir, un Vittorio Pozzo. No podemos dejar fuera los que hicieron cosas con menos capacidades de lo que podía hacer Guardiola, trabajando sin preparadores físicos para tener a los jugadores al ritmo que se tiene hoy en día, trabajando sin nutricionistas, que es otra de las cosas que hoy en día le ha permitido al futbolista potenciar su rol dentro de la cancha y su éxito en los duelos individuales. Eso no existía antes, pero sí existía la figura del técnico, sí existían las capacidades tácticas. Eso hoy Guardiola lo tiene como lo tuvieron los grandes del pasado, pero obviamente tiene otros recursos que no tuvieron. Guardiola tiene que estar en ese club de los grandes entrenadores de todos los tiempos. Seguro que sí, pero a mí particularmente, Adal, me cuesta mucho, y lo sabes bien, decir este es el mejor de la historia, porque me parecería injusto siempre con los que estuvieron antes y que no tuvieron las mismas oportunidades o los mismos recursos para trabajar. Bueno, veremos ahora qué es lo que se le pide a Pep Guardiola. Y esa va a ser la última, Richard. Con eso te despido. ¿Qué le vas a pedir tú ahora a Pep Guardiola? ¿Que tome una selección? ¿Cuál tendría que ser su siguiente paso? Que vaya a dirigir a Venezuela a ver si clasificamos a la Copa del Mundo con Guardiola. ¿Qué más le puedo pedir? Richard, siempre es un gusto estar contigo. Gracias, te mando un fuerte abrazo.